Una mirada de mujer, el podcast de la Concejalía de Mujer, excelentísimo Ayuntamiento de Elche. Elche, una mirada de mujer. Bienvenidos y bienvenidas a Elche, una mirada de mujer, el podcast de la Concejalía de Mujer y, como siempre te digo, tu cita mensual con todas las iniciativas y proyectos que se desarrollan desde el excelentísimo Ayuntamiento de Elche en materia de sensibilización, información, asesoramiento y promoción de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. Te repetimos continuamente cada mes que si quieres contribuir a que este espacio siga creciendo, lo tienes muy pero que muy fácil, así que hoy no vamos a ser menos y te lo vamos a volver a decir. Por favor, síguenos y escúchanos las veces que quieras desde el fantástico listado de enlaces que tienes a tu disposición en el apartado de la Concejalía de Mujer de Elche.es, porque ahí tendrás acceso a todas nuestras plataformas, iVoox, Spotify, YouTube, en fin, tienes ahí todos los links que te llevarán a disfrutar las veces que gustes y las veces que quieras de este programa y de los temas que te traemos cada mes. Temas como el que vamos a tratar hoy, que es ni más ni menos que las mujeres en la historia de Elche. Una idea, un concepto, una realidad que desde hace ya tiempo se materializó en la exposición itinerante del mismo nombre que nuestro podcast, Elche, una mirada de mujer. Una fantástica muestra compuesta por tótems informativos que recogen las biografías de mujeres influyentes en la historia de nuestra ciudad. Mujeres pioneras en la mayoría de casos, cuyas vidas son ejemplo y motivo de admiración, como es el caso de nuestras invitadas de hoy, a las que pasamos a presentar, no sin antes dar la bienvenida a la otra mitad del programa, a mi compañera Marga. Marga, como siempre te digo, buenos días. Buenos días, buenas tardes, buenos mediodías, noches. buenas noches, buenas en general. ¿Qué tal? Pues muy bien, un mes más aquí con nuestro podcast Elche, una mirada de mujer, ya con el calorcito, pensando en el verano, en las vacaciones, ¿por qué no? Y bueno, pues tenemos hoy un programa muy, muy interesante. Sí. Como invitadas tenemos a dos mujeres de referencia, mujeres pioneras en nuestra ciudad. Por una parte tenemos a Sandra Valero, ingeniera aeroespacial, y también tenemos a Mari Carmen Gómez, economista ilicitana. Empezamos por ella hoy en nuestro podcast. Eso es, y sí. empezamos, antes de hablar con ella, pues dando unas pinceladitas un poco de su biografía para que la gente conozca, sepa quién es María del Carmen Gómez Bernabeu, economista que nació en Elche un 7 de febrero de 1955, cursó sus estudios en el Colegio Santa Teresa de Alicante. Posteriormente inició su carrera en la antigua Escuela de Comercio de Alicante, donde comenzó sus primeros cursos y luego se trasladó hasta Valencia. Su primera experiencia laboral fue en la CAM. Su vocación también se dirigió a la enseñanza, aprobando las oposiciones en 1979. Fue profesora, por cierto, del Instituto Sixto Marco durante 38 años. Casada con otro economista, Jesús Vicente. Con él y con otros compañeros fundaron el ilustre Colegio de Economistas de Alicante, del que fue la primera mujer en colegiarse el 10 de agosto del año 1979. También máster de auditoría en 1982. Y bueno, pues ha sabido compaginar durante muchos años su vida personal con la laboral. Es madre de 2 hijas y abuela de 4 nietos. Bienvenida a nuestro podcast, Mari Carmen. Después de este repaso rápido que hemos hecho de tu vida, bueno, bienvenida, por supuesto, antes que nada. Muchas gracias. Y comenzamos ya con nuestra entrevista. Bueno, pues Mari Carmen, cuéntanos un poco para empezar, ¿cómo recuerdas tu infancia en Elche y cuáles fueron esos valores que influyeron sobre todo pues, en esa vocación profesional? Bueno, como decís vosotros, buenas tardes, buenas noches. Dependiendo de cuándo nos oigan, ¿no? Buenos días. Pues la realidad es que yo viví en Alicante la infancia y me trasladé a Elche cuando me casé. Como habéis dicho, estudié en el Colegio Santa Teresa. Después comencé mis estudios superiores en Alicante y a continuación en Valencia y me diplomé, oposité, estuve preparando otro tipo de oposiciones, pero la vida me llevó a que me preferí elegir y me casé antes de opositar más fuerte.
Y bueno, desde entonces vivo aquí en Elche y como has comentado tengo 2 hijas, 4 nietos y un marido fenomenal. Qué Eh, gusto, qué bien. Sí, como dice de la música, the best. The best. Sin duda. Bueno, le mandamos un saludo además a su marido porque, yo tengo la suerte de conocerlo y tú seguro que también ya has leído el nombre, o sea que ya sabes Sí, quién es sí, porque sí. además es muy conocido en la ciudad, Mm. así que un saludo que le mandamos también. Y Mari Carmen, ¿tenías claro desde pequeña qué querías ser de mayor, por así decirlo? Pues sí, yo que estaba entre abogado y economista. ¿Mm? Eran las carreras que me gustaban. Y entonces, pues cuando terminé la carrera, me matriculé en economía y la cursé en 5 años. Pero además era una época en la que a lo mejor, bueno, pues en este área la economía pues, no Sí, era una carrera de no mujeres. era una carrera de por mujeres, así no, éramos decirlo. 7, éramos 7 en el aula. ¡Ostras! ¿Y por qué elegiste esa carrera cuando a lo mejor, pues a lo mejor se pensaba más a lo mejor en la enseñanza o en otro tipo de trayectoria? ¿Por qué Porque siempre me ha economía? gustado la empresa, el negocio, los intríngulis, las leyes. Siempre me ha gustado estar informada, porque pienso que la economía es una carrera muy viva y de continua evolución. Y entonces, pues eso es muy, muy interesante y muy motivador. Y como dices, habían siete mujeres solo, ¿no? 7 compañeras éramos. Supongo que eso también os hizo también uniros mucho, ¿no? A lo mejor, por así decir, una carrera que se suele decir que es de hombres, me imagino para uniros entre vosotras. Bueno, sí, los primeros años sí, pero después luego cada una, cuando empezamos el segundo ciclo de la carrera, ya evolucionamos por caminos distintos. ¿Y qué te dijeron en casa cuando dijiste que querías dedicarte a eso? Bueno, no dedicarme, es que no querían dejarme ir. O sea, que decía que bueno, pues que terminar el primer ciclo aquí, que para qué más, y no sé. Pero bueno, conseguí una beca de la Diputación Provincial de Alicante y entonces mi padre ya no tuvo más remedio Que que aceptar. acceder a que me fuera a Valencia. Y en ese momento sentiste un poco de, a lo mejor, que tenías que esforzarte a lo mejor un poco más en una carrera como esta por el hecho de ser mujer o intentar demostrar más. No lo he sentido nunca en ningún momento de mi vida, la verdad. Me he sentido igual que mis compañeros, he sido tratada muy bien por todos. Yo creo que por ser mujer he tenido ventajas en vez de inconvenientes en esta trayectoria. Y muy bien, o sea, no me he sentido en ningún momento discriminada. Luego también el hecho de ser funcionaria pública, pues el tema es más igualatorio, ¿no? Que en la sociedad, que si te dedicas al mundo del negocio. Aunque estuve trabajando en la CAM y tampoco estuve de becaria, ¿Mm? que fui de las primeras también becarias que hubo en la universidad. Ah, Ajá. bueno, mira, eso también apuntado. Fue una de las Sí, primeras qué becarias que al bien. final hemos pasado todos por ahí. O sea Claro, que- pero Sí, antes, sí, sí. te estoy hablando de, pues Claro. eso, tengo 71, imagínate, acabé con 22 años la carrera, o sea que eran unos tiempos diferentes a los de ahora, evidentemente. Pero no, el hecho de ser mujer nunca he tenido problema. Bueno, oye, ha sido pionera en más cosas de las que sabíamos, ¿eh? Sí, sí. Mira que hemos intentado hacer aquí una labor de documentación. Agradecemos mucho también a Caridad Martínez, la concejala Muy de mujer, mujer. que nos ha suministrado también mucha información para que estuviéramos ahí bien preparados. fenomenal. Y aún así, siempre descubrimos cosas nuevas. O sea que enhorabuena, qué Muchas trayectoria. gracias, muchas gracias. Vaya trayectoria bonita y chula. Sí, sí. Y de ahí, de haber estado de becaria en La CAM. en la CAM, después apruebas las oposiciones y orientas tu carrera hacia la enseñanza. ¿Por Ujú. qué? ¿Por qué eliges la docencia? Pues fue como una carambola. Anda. Sí, fue como una carambola. Jesús tenía un compañero, ese compañero le dijo que necesitaban una profesora de matemáticas, cuadré con el perfil y pavant. Y 38 Qué años que estuviste. de 38 profesora, ni más ni cursos, menos, ¿eh? 38 cursos que he pasado, casi más de 5.000 personas. Es muy agradable ir por la calle, que te saluden y a veces te dicen tus hijas, mamá, pero este señor, digo, pues sería alumno. He tenido grandes alumnos Ajá. y con los cuales me gusta porque los veo por la calle y están en puestos relevantes y también compañeros de carrera en puestos relevantes.
Supongo que eso habrá sido, ¿no?, lo más satisfactorio Sí, de toda esa el que te trayectoria. vayas por la calle y que te recuerden y que te paren y que te saluden es muy gratificante. Y es buena señal. Eso es Sí, que porque no se lo has acuerdan hecho de muy ti, mal. ahí está, No lo has y lo hecho muy hiciste mal. bien. Es que la labor del docente, además de enseñar, yo creo que también es un poco la de inspirar. Entonces, cuando luego ves que tus alumnos están, como muy bien decía Mari Carmen, en puestos de relevancia, dices, oye, pues Qué orgullosa estoy les ha de... servido a lo mejor de Sí, sí, inspiración, pues no ha sido tan mala, ¿no? No ha ido tan mal He la hecho cosa. las cosas bien. Sí, sí. Seguro que no, Es seguro que no. gratificante. Qué bueno, qué bien. Más de 5.000 alumnos. Sí, Esto sí. se dice pronto, 38 años, que son Guau. muchos, ¿eh? Eso es influir en la vida de muchas personas. De muchas, de muchas. Hay gente que me ve por la calle y me dice, pues gracias a ti tiré por aquí, o gracias. Yo siempre he ayudado mucho a la gente a que estudiara, a que no. Porque los padres con las mujeres eran reacios a que desarrollaran la carrera, ¿no? Mm. Y bueno, pues sí. Les he ayudado y entonces es lo que os digo, que es muy gratificante que la gente te diga, pues gracias a ti, o no sabes las veces que me he acordado de ti, o sea, es muy, muy, muy halagador. ¿Has tenido que defender ahí a alguna alumna o algo cuando algún padre se ha puesto así? "Mi Bueno, he hija no tenido de estudia"? todo. ¿Qué queréis? ¿Alguna ¿Chirigotas? anécdota, ¿Alguna algo que- chirigota? A ver, a ver. Bueno, pues mira, tengo 2 o 3 simpáticas. Una era, bueno, simpáticas, un niño que yo no lo sabía y tuvimos unas rifirrafe, él y yo, y me llamó a la dirección y me dijo que tenían que hablar conmigo y tal. Bueno, pues vale, fenomenal. Y me llamaron y entonces acudió el padre también. Y entonces el niño había dicho, bueno, el chico había dicho que yo le había pegado. Onda. Y sí, sí. Y entonces pues vino el padre y me dijo que no me preocupara, que sabía que eso no era verdad. Wow. O sea, eso es Claro. Una una muestra cosa, de confianza ¿verdad? muy El grande. niño era esquizofrénico, entonces pues normal, yo no lo sabía, ¿eh? Mm. Esa es una anécdota que como padre, buen padre, o bueno, o padres, ¿eh? No. Sí, 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 sí. Y porque es que eso de padres, padras, bueno, madres, eso sí, pero los os y las as lo llevo fatal. Y luego, pues por ejemplo, otro momento importante también de un poquito de acoso fue con los gitanos. Y también dijeron que le había pegado. Y cuando llegó, hicimos una reunión y cuando llegó el presidente de la asociación gitana había sido alumno mío. Ay, Y mira. entonces me dijo, sé que eso no es verdad. Claro. Y bueno, ya ahí acabó la cosa. O sea Ya que no fue a más. ya no fue a más, ¿no? O sea que quiero decirte que el sembrar es Qué bonito importante. que recuerden cosas tan Cosa- positivas. Sí, y sí, de- sí, yo sí. Y bueno, pues no sé, esas son. Había dicho 3, pero la otra me la guardo. Sí, muy bien. bien. Siempre hay que dejarse guardarse algo. Eso es. Qué bien, qué bien, qué bien. Y además de esto, ¿qué es lo más bonito que recuerdas? Por supuesto, aparte de estas experiencias, me imagino que... claro, El dar durante tantos clase es años- maravilloso, es gratificante, te hace sentirte joven en todo momento. Entras en el aula y para mí ¡buah! Era una realización personal porque era gente que realmente quería ya estudiar. O sea, ten en cuenta que yo no tenía a los pequeños, sino tenía a los grandes del instituto. Estuve dando ciclos formativos de gestión y administración de empresas, entonces había gente, sobre todo en la pandemia, gente que se matriculó después de la pandemia para sacar los cursos y bueno, pues era porque era gente voraz, venía a aprender y entonces te pedían más y más y más y eso es algo muy agradable. Llevaba una asignatura que era proyecto de empresa, que era la creación de una empresa con toda la documentación, con todo el plan de viabilidad y entonces pues tengo alumnos que lo han hecho, lo tienen, su proyecto de empresa lo han llevado a cabo. Wow. Y bueno, pues ¿Hasta qué año estuviste dando clase en el instituto? pues hace 10 años que lo dejé. Madre mía. Increíble, lo ¡Qué que yo vida! diga, una trayectoria, pero vamos, chula, chula. Y bueno, surge la iniciativa de crear el Colegio de Economistas de Alicante junto a otros compañeros. ¿Cómo fue esta aventura y el hecho de ser la primera mujer colegiada? Bueno, pues
ese fue el inicio de mi noviazgo. Y entonces, pues con la excusa de que los dos éramos economistas, aunque mucha gente cree que estudiamos en Valencia los dos, y no, él estudió en Madrid, en la Autónoma, terminó años antes, y yo, pues como habéis comentado antes, pues estudié en Valencia. Y entonces, pues empezaron el colegio, o sea, la sede del colegio, el proyecto del colegio hacía conferencias para nosotros o para el público en los salones de la CAM o de la CAPA. Y bueno, pues ahí empezamos varios economistas a intentar traernos de Valencia el colegio. Estaba Carlos Ros, que ya ha fallecido, estaba el que fue decano, Raúl, ahora mismo no me acuerdo el apellido, Raúl, bueno, que habíamos de Alicante, estaba Pepe Más, de aquí de Elche, estaba mi marido y yo, porque allí no había mujeres tampoco. Y bueno, pues con reuniones y tal, pues conseguimos abrir la sede aquí en Elche. Perdón, en Alicante. Y claro, como no había mujer y era la primera, pues que estaba allí, pues fui la primera colegiada. Bueno. ¿Y eras consciente en ese momento de que estabas haciendo historia, por así decirlo? No, para nada. Me di cuenta cuando me llamasteis vosotros, o bueno, cuando me llamó Caridad de la concejala. Ahí es cuando de verdad fuiste consciente. Y me llamó Mercedes del Colegio de Economistas y me dice, Mari Carmen, que me han pedido tu número. Digo, ¿y eso? Dice, pues mira, porque es que resulta que eres la primera colegiada. Digo, anda, pues no lo sabía, la verdad. Y así fue. O sea que... ¿Y cómo ha ido cambiando la profesión de economista desde que desde que fundasteis ese colegio de economistas hasta ahora? ¿Cómo ha ido cambiando? Supongo que la mujer cada vez tiene menos incorporación, obstáculos. La incorporación ha sido muy grande, sigue dirigida fundamentalmente por hombres. Y bueno, pues ha evolucionado en que se compagina más, o sea, la unidad es mayor entre chicos, entre mujeres y hombres, ¿no? Y entonces el colegio se mueve muy bien. De hecho, la secretaria Mercedes, la que lleva el peso del colegio. Y bueno, no podría deciros porque nunca he estado en la dirección del colegio. Jesús sí que estuvo en varios años cooperando con el colegio, pero yo ya no podía porque casa, hijos, era un poquito complicado, y entonces ya cuando conseguimos establecer la sede en Alicante, pues como que me bajé de ese barco. Estás hablando de casa, de hijos, ¿cómo has ido compaginar? Que al final, bueno, fundar ese colegio, ser una de las impulsoras, estar de profesora y, por supuesto, la labor en casa, la labor familiar. ¿Cómo has ido compaginar todo eso? Pues he tenido una ayuda muy, muy grande con las personas que han colaborado conmigo en casa. Mis manos derechas las llamo yo. Y sobre todo una que se llama Luisa, que desde aquí le envío un saludo muy, muy grande, muy afectuoso, que ella lo sabe, y que hoy cuida de mis nietas. Entró en casa con 18 años y sigue con nosotros. ¡Qué bonito! Sí, es una historia también muy bonita. Qué bien, qué bien. Oye, pues es que es un mérito, ¿eh? O sea, quiero decir, aparte de todo el desarrollo de la carrera profesional, una carrera profesional... Perdón, dime. Sí, no, que tuve una ayuda muy, muy importante, porque también estaba dada de alta en licencia fiscal. Entonces también ejercía la profesión por libre. ¡Ostras! ¡Madre mía! Pero ¿cómo no vas a necesitar ayuda? Claro. Mujer todoterreno, si es que era... Sí. Y entonces, pues... quiero decir, llevaba lo que antiguamente se llamaba suspensiones de pagos, que ahora se llama de otra manera, pero bueno, que al fin y al cabo todo es lo mismo. Y bueno, tuve también ahí experiencias interesantes. Bueno, pues qué bien, oye, de verdad, escuchar esto. Tenemos que decir, bueno, Mari Carmen transmite confianza ya desde el minuto 1, en que la conoces, pero tenemos que decir también, queridos oyentes, que desde el principio la estamos tuteando porque hemos tenido una conversación previa y entonces me ha dicho, no, tuteame. Para que no fuera todo tan formal, tan entrevista, sino lo que le hemos dicho, una conversación aquí de tú a tú. Es que yo no considero que tenga 70 años, ¿eh? O sea, ¿qué quieres que te diga? En mi cabecita no... Porque nos lo has dicho, pero de verdad. Entonces, por eso, queridos oyentes, que hemos entrado
entrado ahí, como vulgarmente se dice, a Claro, saco. a saco tuteando aquí, como si nos Claro que conociéramos sí. de toda la vida. Y bueno, pero Me encanta. es un gusto porque cuando traemos invitados que transmiten esa sensación, bueno, es que el tiempo se nos pasa volando. De hecho, el tiempo ha volado, pero queremos seguir conociendo todavía más cositas. Hemos visto eso, pues que, bueno, has sido una todoterreno, has desarrollado carrera profesional, vida familiar, todo ahí, gracias también a la ayuda, que es muy importante Sí. siempre. La ayuda, eso tampoco nos vamos a cansar nunca de decirlo. ¿Qué retos consideras, Mari Carmen, que siguen pendientes para alcanzar una igualdad plena? Hemos dado un giro ahí. Pues Está sí, pensando. sí, estaba pensando, estaba cambiando del chip. Desde tu experiencia, con todo lo que has tenido que vivir, por suerte sí que nos has dicho que bueno, que tú nunca te has sentido discriminada, sino que al contrario, Ujú. cosa que me encanta escuchar también, que no vamos siempre a ponernos en el discurso de qué mal me ha ido, pues ¿por qué no? Porque También hay que oye, hablar de eso, claro. maravilloso. Pero aún así, si consideras que todavía hay que trabajar y seguir haciendo por y para la igualdad. Bueno, sí, siempre hay que seguir luchando, pero en todo en la vida, Sí, eso es en cierto. todo. Entonces, por mejorar hay que intentarlo. Yo, mi gran satisfacción es que tengo 2 hijas maravillosas, que, que una es licenciada en Económicas y Derecho, que Bueno. sigue nuestra trayectoria y nuestro camino, y la otra es farmacéutica, y mi trabajo, aparte de profesional como madre, me siento muy satisfecha porque he conseguido 2 objetivos muy importantes, que es que mis hijas estén bien situadas, que sea gente formal, trabajadora, y son mis 2 trofeos. Pues enhorabuena, ¿eh? Gracias. ¿Y qué Qué bonito. consejos le darías a una persona que quiere dedicarse a la economía a día de hoy? Principalmente a una mujer. ¿Qué consejo le daría? Pues a lo mejor se lo está pensando por pensar, pues a lo mejor es una carrera más orientada a hombres, a lo mejor tienen las salidas son más complicadas. ¿Qué consejo, qué le dirías para animarla? Pues para animarla, que no se lo piense más, que adelante con la economía, porque entrará en el mundo real, conocerá lo que es la actividad económica, lo que es la actividad empresarial, lo que es la actividad fiscal, lo que es la actividad mercantil. O sea, es que es tan bonita nuestra carrera, tan amplia, tan llena de conocimientos y tan actual, que es enriquecedora por donde la toques. Es enriquecedora por donde la toques, porque me venía ahora a la mente cuando la gente te dice, bueno, y ahora la renta, pero el patrimonio, pero, o sea, como que falta, y yo siempre les digo, las palabras significan en economía lo mismo que en la vida real. Entonces no le des más vueltas. Tú piensa lo que significa en tu vida y aprenderás economía. Madre mía, me están entrando ganas a mí de estudiar De estudiar. económicas. Nos lo ha vendido, pero Es espectacular. preciosa, es preciosa. Además, fíjate, entiendes de todo un poquito, Sí. ¿eh? De todo un poquito. Mm. Y está bien. Aunque luego ya, pues en el mundo de la empresa o del asesoramiento, pues ya hay campos de laboral o fiscal. Claro, o, claro, sí. yo hice la especialidad de auditoría. Ajá. Y bueno, también la otra noche me desperté, bueno, ya de madrugada, y le digo a Jesús, "Uf, he trabajado esta noche un montón. Dice, ¿qué te ha pasado? Digo, estaba auditando. Dice, ¿todavía te queda un gusanillo? Eso es vocación, ¿eh? Sí, sí. Qué maravilla, qué maravilla. Pues ha sido un gusto, de verdad, conocer toda tu trayectoria, Mari Carmen. Y ya, mira, vamos a terminar dejando un legado. Este programa ya se va a quedar como legado, ya se va a quedar como... Si tú crees. Yo me gustaría decir una cosilla. Lo Claro que quieras. sí. Una cosilla que no la he dicho, pero que de la cual me siento muy satisfecha. Por supuesto. ¿Qué? Y es que a los 16 años, con el Club Atlético Montemar, fui subcampeona de España de gimnasia Ah, que rítmica. también tenías tiempo para eso. Pero, madre mía. Eso no me lo Eso- tengo muy a No. honra. No, muy bien. Hombre. Había que apuntar. Pero, ahora sí que podemos decirlo que has tocado todos los palos. Ya, o sea, pero y has triunfado en todos. Sí, pues subcampeona, ya lo creo. Qué maravilla. Me gano una de Albacete por 7 puntos. Eso lo- Lo tengo ahí clavado.
Qué buena. Pues bueno, es que no podemos más que decirte que enhorabuena porque cada cosa que nos cuentas es un triunfo y es un logro. Sí, a lo mejor me Así he que- venido muy arriba. No. No. Hay que presumir de De los todo. logros. Sí, Es sí, muy sí. importante, claro que sí. Si no nos lo decimos nosotros, luego la gente es muy envidiosa y nadie nos lo reconoce. Así que Nada, yo me pongo todas estupendísimo. las medallas. Pues eso es fantástico. Esa actitud hay que mantenerla. Aún así, pese a todo lo que nos has contado, ¿cómo te gustaría que te recordaran quienes han compartido camino contigo? Pues como una buena persona que ha sabido transmitir valores de honradez, de trabajo, de sacrificio, de familia. Eso, creo que está bien. Creo que sí, creo que lo de Y yo mejor no- persona creo que es lo más, el principal legado que puede dejar a alguien. Y con lo que nos ha contado, no dudo que probablemente la Seguro. gente que haya compartido camino contigo te recuerde así. Y bueno, de la exposición, no hemos dicho nada de esta exposición tan fantástica, de los tótems, que ahora mismo se encuentra, voy a mirar la chuleta, pero creo que la tenemos en Torrellano. Se Ah, encuentra en mira. Torrellano desde el día 16 de junio, se han añadido este año 2 tótems nuevos. Y bueno, ¿cómo es esto de formar parte de una exposición tan chula? Pues, ¿Qué se Como- siente? pues la verdad, asombro porque no sabía nada. No sabía yo que había sido la primera. No sabías que había sido tan importante. No, aquí en no Elche. lo sabía. Y entonces, pues una gratitud a Elche enorme. Y a Caridad, sobre todo, y a todos, porque a Mercedes, a mi cuñado, que fue también el que facilitó que me encontraran. Ah, muy bien. Y bueno, pues no sé qué más deciros. Pues desde aquí invitamos a la gente A que la vea. ahora que acuda a Hombre. Torrellano, pero al final, bueno, pues se va moviendo por todos los barrios y pedanías del Elche. Así que invitamos a que la gente se acerque a ver esta exposición, Elche, una mirada de mujer, como nuestro podcast, y encontrará, entre otras muchas mujeres, a Mari Carmen. Un poco pues su biografía, ¿no? Reconocer todo lo que han dado por esta ciudad. Eso es. Y vaya por delante, pues este reconocimiento que también le hemos hecho desde Elche, una mirada de mujer, en este caso no la exposición, sino el podcast que estás escuchando, querido y querida oyente. Y Mari Carmen, pues agradecerte, bueno, darte la enhorabuena otra vez, porque podríamos estar todo el día dándote la enhorabuena Ay. por esa vida tan interesante, tan fantástica que has llevado y sobre todo por lo bien que nos lo has contado, que ha sido de verdad muy emocionante tenerte aquí. Pero también, aparte de darte la enhorabuena, pues te queremos dar las gracias de que nos hayas dedicado este ratito, de que nos hayas dedicado en lo más valioso que tenemos, que es el tiempo, y pues eso, de que hayas compartido con nosotros tu trayectoria y tus recuerdos, que también es una de las cosas más bonitas que tenemos, así que el hecho de compartirlo nos parece súper generoso. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pues despedimos, querida Marga, a nuestra compañera, a nuestra invitada. Bueno, es que ya es Ya es compañera. compañera, ya es una más. Ya es Se una ha más. convertido en compañera, la vamos a tener Queda que llamar invitada más. para próximos podcasts. sí, así sí, sí, que sí. para Sí. un poco seguir hablando y que nos cuente también su faceta deportiva, que ha quedado ahí un poco en el aire, pero Exacto. o sea que apuntado Bueno. queda. Y pasamos a presentar y a entrevistar a la segunda de nuestras invitadas. Vale, y ahora, bueno, después de hablar con Mari Carmen, una entrevista súper interesante, es el turno de hablar con Sandra Valero, que es ingeniera aeroespacial. Bienvenida al podcast, Sandra. Hola, muchas gracias. Bueno, y antes de, como hemos hecho ya con Mari Carmen, antes de empezar a hablar con ella, bueno, pues contamos una pequeña referencia, una pequeña biografía de Sandra, bueno, pues para que la gente se ponga un poquito en contexto y conozca quién es Sandra. Bueno, pues contaros que cursó sus estudios de primaria en el Colegio Público Miguel de Unamuno, luego continuó en el Instituto Cayetano Sempere y mostró, bueno, pues desde bien pequeña su pasión por las ciencias. Se trasladó a Valencia para cursar allí la carrera de Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Politécnica de Valencia. Además, también tiene un máster en Ingeniería Aeroespacial y después de desarrollar su trabajo en varias empresas fuera de Elche, actualmente es ingeniera de diseño de estructuras y mecanismos en una de las empresas ilicitanas más universales, como es PLD Space. Y bueno, Sandra, pues tengo que comenzar hablándote un poquito, pues cómo recuerdas tu infancia y cómo, pues despertó en ti ese interés por las ciencias.
Pues en realidad fue un poco, me fui dando cuenta mientras iba estudiando, sobre todo en el instituto, que tenía como más facilidad por las matemáticas o por la lógica, digamos, que por cosas como que eran más de estudiar, memorizar o biología. También dependió mucho de los profesores que tuve. También Sí. me ayudaron bastante, enfocaron, no sé, la metodología y todo, como que me ayudó. Y también es verdad que tuve profesores no tan buenos en quizá, pues eso, biología, ciencia de la salud o de Mm. cosas que eran más historia, memorizar, entonces pues, las matemáticas como que lo veía más fácil. Todo lo lógico lo asimilaba antes, digamos. ¿Y en qué momento o en qué edad tenías cuando dijiste, quiero estudiar esto? Pues en realidad lo decidí ya en bachiller. En Mm. bachiller sabía que quería dedicarme a la ingeniería por eso, por lo que os digo, que me gustaba la física, las matemáticas, la química también y dibujo. Mm. Sobre todo, entonces, estuve planteándose hacer quizá aquí en Elche que estaba industriales Mm. y mirando ingenierías vi que en Valencia estaba la aeroespacial y como siempre había tenido curiosidad por todo el tema de aviones, espacio y demás, pues me fui para allá. ¿Y cómo tomaron esta decisión en tu familia? No sé si a lo mejor ya pues intuían que a lo mejor tú ibas a dedicarte por esa rama o cómo lo tomaron. Bien, bien, en realidad bien. No, de hecho me apoyaron bastante el hecho de tener que irme allí a Valencia, que al final también es pues gasto de vivir fuera y estudiar fuera y demás, pero me apoyaron en todo momento que lo que yo quisiera hacer y lo que a mí me gustara hacer, que adelante con ello. También en los últimos años en bachiller, como también sacaba buenas notas Mm. en general, en segundo me dieron esto de como de la media, no sé si se llama, no me acuerdo cómo se llama, bueno, la matrícula está de honor como que de la media, que a lo mejor media de uno de los dos expedientes de bachiller, que nos dieron a otra chica y a mí, y mis padres me dijeron, tienes buenas notas, quieres hacer esto, te apoyamos y confiamos en ti, y me dejaron irme para allá. Y bueno, al final de esta carrera, bueno, pues la ingeniería aeroespacial, pues por así decirlo, es una de las carreras, bueno, pues más complejas, ¿no? En el ámbito Eso es. técnico. Bueno, pues ¿cómo ha sido el mayor reto al que te has tenido que enfrentar durante estos años de estudio? Pues durante la universidad yo creo que sobre todo, o sea, se puede aplicar a casi todas las ingenierías. Es verdad que aeroespacial tiene más tema de mecánica de fluidos y todo lo que es la interacción de pues, la aerodinámica o quizá el tema de motores más complejos y demás, más quizá que solo de industria u otras ingenierías. Pero yo creo que es sobre todo como el abrir la mente porque ya no son las matemáticas básicas de sumar, restar, Mm. dividir o una integral normal, o es como abrir un poco la mente y tanto en tema de como unas ecuaciones así más complejas por el tema de física más compleja, igual que con dibujo técnico tienes que abrir la mente cuando ves estudias diédrico de cómo la perspectiva y cómo luego encaja todo y demás, pues yo creo que sobre todo eso, la diferencia ya de nivel que hay con lo que estudiamos en el instituto y luego las diferentes materias que al final, no sé, cada una de ellas tiene su particularidad. Como un reto así concreto como tal, no sabría poner también un ejemplo, te diría, pues no sé, en el trabajo final de grado que tuve que hacer como el estudio sobre un perfil alar de la capa límite, que es la capa que se genera justo encima cuando estás volando una superficie, vuela con respecto al aire, hay fricción y hay una resistencia que se genera y como el efecto en el que ya pasa de ser turbular y laminar y turbulento el aire, ¿no? Como ese estudio y mejorar un poco todo eso. Sí que es verdad que o sea, tanto trabajo de investigación, de hacer un prototipo, Ujú. de viento y demás, como trabajo de ordenador y análisis. Y eso quizá fue el mayor reto porque fue con lo que terminé la carrera. Y bueno, No, que Sandro, estábamos aquí, Marga y yo, mirándonos por, como bueno, flipando un poco. claro, por el nivel de especialización y claro, qué importante es, ¿no? Porque tú, por ejemplo, hiciste el máster en Ingeniería Aeroespacial. Qué importante es especializarte, o sea, después de la carrera, ¿no? Sí, exacto. Luego es verdad que antiguamente estaba la antigua ingeniería técnica, que eran 5 años y tenías todo incluido, digamos, como
el grado y el máster que hay ahora, y Ajá. estudiar el máster también te habilita pues poder firmar luego proyectos, tener como autoridad de pues ahora en tema diseño, que es lo que casi, o sea, que hago en general aquí en el trabajo a día de hoy, y como ya poder firmar o planos o proyectos y demás. Ujú. Te da también más autonomía. Pues además, mira, justo lo que estabas comentando, ¿no? Del trabajo que haces, porque claro, suena súper guay lo de ingeniera de diseño de estructuras y mecanismos, pero eso, ¿en qué consiste exactamente tu trabajo? Pues consiste, o sea, como también ahora mismo, bueno, lleva ya años, bastantes años la empresa, pero eh, desarrollo, empezó siendo desarrollo, ahora ya tenemos prototipos probados Mm, y calificados y modelos ya de vuelo funcionales. Ahora, o sea, cuando yo empecé teníamos que, desde un concepto, empiezas, obviamente, pues con la ayuda de mi jefe, con gente que ya lleva muchos años de experiencia en la industria espacial, sobre todo, que yo no tenía tanto, y desde un primer concepto, pues empiezas a diseñar. Ahora en concreto empecé con estructuras, luego me cambiaron de departamento a mecanismo ujú, y hago un poco ambas, pero generalmente ya a día de hoy es mecanismo sobre todo. Y entonces ahí pues diseñas una pieza de cero, haces un prototipo, lo ensayas, lo pruebas, ves qué requisitos necesita este mecanismo en concreto, y así, a base de analizar tanto cálculos pues, de física, como puede ser unos cálculos así más básicos, hasta un ensayo ya más complejo donde queramos demostrar, digamos, que el mecanismo funciona, que las partes móviles se mueven como tienen que hacerlo, que todo lo que se ha diseñado y con los requisitos que tenemos del cohete o del lanzador ujú. tenemos, o sea, se cumplen, pues luego se verifica con ensayo. Entonces vamos como de cero. Diseño, plano, se fabrica y luego se ensaya y se comprueba todo lo que se ha puesto previamente como requisito. No, no, nos lo cuenta como si es algo No, no, normal. contado por ella parece Claro, parece facilísimo, algo pero fácil. vamos, ponme a mí a hacer esto, ¿sabes? O sea, enhorabuena por el trabajazo, madre ¿Y mía. cuál ha Hombre, sido hasta ahora a lo mejor el, bueno, pues el desafío técnico más complejo que has tenido que afrontar o el mayor reto? el mayor reto en general, como a nivel de trabajo, ¿te Sí, refieres? Pues yo creo que principalmente el cambio porque yo venía de antes de hacer reparaciones de avión, que al final son como cosas más básicas en el sentido de que todos los aviones se rompen por igual, digamos. Aquí el Ujú, tema espacio, claro, pues es un mundo, porque yo no tenía a día de hoy sigo aprendiendo todo el tema de espacio y todos los requisitos que hacen falta, y a nivel pues térmico, a nivel de pues eso de que tiene que aguantar el calor, o qué pasa cuando metal con otro ya sobrepasa cierta altura de la atmósfera, y esos materiales ya no tienen el oxígeno entre medias o les puede pasar algo, como todo a nivel de es verdad que o sea, que nuestra parte no son satélites que ya están en órbita, que es más mm, complicado aún fabricar algo que se mantenga ahí en la órbita, que solo es el lanzador hasta que sube y lo puede poner en órbita, pero digamos que el conocimiento sobre todo el tema de espacio, que es bastante interesante y complejo, y lleva ahí su tiempo. oye, ¿y cómo acabaste trabajando en PLD Space? Pues acabé aquí porque yo, bueno, al ser aquí de Elche, me fui a Madrid a trabajar, estuve allí unos años, y cuando quería volverme a Elche vi que estaba esta empresa, que ya me habían hablado ya hace tiempo, y de hecho no sé si en la universidad también me suena que alguna vez vinieron y tal, y eché el currículum, y a lo mejor pasó unas semanas, me hicieron entrevistas y demás, y a los meses ya me trajeron aquí. Como había hecho tema de diseño ujú. de reparaciones, pues me cogieron en diseño de estructuras, y luego cambié un poquito a diseño de mecanismos, pero sí, básicamente eso, hice la entrevista y como quería volverme a Elche, pues me vine para acá. Wow. Wow, es que menuda trayectoria. Bueno, entonces, tu experiencia como mujer dentro del sector, bien, ¿no? Sí, bien, es verdad que pues en la carrera, por ejemplo, éramos de 120, a lo mejor Claro, 40, 50 chicas como mucho, y a lo mejor claro. me estoy pasando, ahora no me acuerdo de cabeza, o sea, sigue siendo un ámbito, la ciencia sobre todo así más Sí, tema física, porque de salud o ciencias así más Mm. en otros sectores sí que hay bastante, sobre todo como el sector de los cuidados, es sí. bastante más normal ver a la mujer, pero este siempre ha sido como más un sector de hombres, de matemáticas, de tanto teórico, de física y de tal.
Entonces sí que es verdad que sigue sorprendiendo, incluso aquí en la empresa o donde estaba, hay mujeres, hay presencia de mujeres, pero no No, es a no un tanto como nivel hombres, claro. claro, ¿no? Y por lo que las jóvenes no se atreven o por educación o por lo que sea, o Ujú. porque realmente pues ahora es cuando a lo mejor está habiendo más cambio y ya poco a poco somos más libres para decir, no hay tanto estigma de que estudiar y demás, Claro. pero sí que hay diferencias, sí que se ve todavía que O sea no que está ahí. va habiendo ahí un pequeño cambio, pero como muy lento, ¿no? Sí, sí, va habiendo cambio, Mm. pero ahora en ingeniería, por ejemplo, en mi equipo soy la única que estoy. Ah, mira. De tema de diseño de mecanismos. Luego es verdad que ahora, por ejemplo, en diseño de estructuras han entrado un par de chicas, pero al final somos, pues imagínate, 10, 12 personas, de las Claro, cuales 2 son chicas, o yo en mi caso una. claro. Sigue siendo poca presencia, que al final yo creo que aún queda ahí un poquito Nada, por que pues cambie. Y, tenemos que animar, tenemos que y animar. a pesar de esa Sí. poca Sí. presencia, ¿cuál fue ese referente profesional o personal para que tú te decidieras, o, o no, a lo mejor no tuviste ningún referente, lo tenías muy claro y te lanzaste a la ingeniería aeroespacial? Pues más que referente que también, o sea, sí que cuando empecé, mi hermano, o sea, cuando empecé que me gustaban las matemáticas, mi hermano empezó a ayudarme con, no me acuerdo si fue ecuaciones de primer grado en el instituto y demás, y vino la novia que tenía por aquel entonces, y que ella también estudiaba industriales, estudiaba ingeniería aquí en Elche, y me acuerdo de cómo, que me hizo un poco de clic la cabeza cuando me explicó ella los temas de ecuaciones, o cosas que en ese momento a lo mejor no entendía, o era una cosa de, no me acuerdo cómo era, pero bueno, como de resolver la ecuación con una fórmula tal cual y ya está. Y me lo fue explicando y que, no sé, me gustó, o sea, que yo recuerde fue un poco por ahí. Luego es verdad que ha sido sobre todo porque es lo que se me daba o en ese momento lo veía más sencillo que el resto de asignaturas. Ujú. Bueno, y estábamos hablando antes, ¿no? De la mujer y la ingeniería. ¿Qué mensaje mandarías tú a las niñas y adolescentes que sienten interés por la ciencia, pero no terminan ahí de decidirse, pues yo qué sé, pues por tema de estereotipos o porque igual lo ven como luego imposible el poder llegar a dedicarse a eso? Yo qué sé, no sé, cada uno. ¿Qué mensaje lanzarías? Pues que si lo tienen, bueno, si no lo tienen claro, obviamente pues que hagan lo que ellas sientan, pero si de verdad les gusta, que no sea por que su entorno o familiares les digan que no, porque al final en la vida se va a trabajar, si van a estudiar eso, probablemente luego vayan a, o sea, aparte de las muchas salidas que tiene la ingeniería, ya no solo tema de tecnología o de tema de como puede ser en aeroespacial, que es algo mejor más concreto, pues salir Ujú. a cualquier cosa, o sea, yo creo que de las carreras con más salidas que hay, cualquier ingeniería, o sea, con cualquier ingeniería puedes hacer un poco de todo. Muy bien. Y luego eso, que se atrevan porque es algo muy bonito, si les de verdad les gusta y si les dan bien las ciencias, las matemáticas y demás, que ya te digo que luego aquí en el día a día, o sea, mis compañeros y mis compañeras, pero todo el mundo es muy, o sea, aquí no se nota ni hay diferencia, ni te tratan ni más ni menos. O Ujú. sea, que luego sí que es verdad que hay casos y casos, ¿no? De gente a lo Claro, mejor un poco más antigua, pero que en claro. general en ese sentido, pues luego el trabajo va a ser muy ameno y que ya en ese sentido ya está todo más evolucionado, ya se acepta todo eso un poco más. Se ve, se O sea, ve. que se atrevan a hacerlo, sí. Viendo tu ejemplo, la verdad es que se ve y se percibe esto que estás diciendo, pero aún así, ¿es fácil compaginar una profesión como la tuya con tu vida personal? Realmente esta profesión, o sea, a día de hoy, por lo que tengo que hacer, he tenido que viajar de vez en cuando y demás, Ujú. pero intento, me pasaba también, o sea, sobre todo al principio con los cambios de trabajo, que también estás así más nervioso cuando empecé y demás, Sí. me llevaba mucho trabajo a casa de cómo resuelvo esto mañana o que tengo que esto no sale o esto ha salido mal y qué se puede hacer, tengo que cambiar esta pieza o rediseñar esto otro o lo que sea. Y ya a día de hoy intento cuando salgo desconectar. Tardo a lo Separar. mejor media horita, una horita en Mm. desconectar y decir, bueno, ya Muy hasta bien. mañana lo que tenga que hacer lo hago, me apunto pues tareas y cosas pendientes que para el día siguiente y así que se quede todo ahí apuntado y no en la cabeza, porque sí que es verdad que si no muchas veces me gusta resolver cosas o me gusta intentar ahí darle una vuelta a ver cómo se puede
mejorar o algo que no haya salido bien y te quedas ahí luego pensándolo. Entonces, pues intento desconectar, ya he aprendido más o menos así como métodos y cómo hacerlo y sí, al principio es complicado, pero luego ya es saber llevarlo. Bueno, Muy ese bien. mensaje importante, ya no solo en Mucho, esta profesión, mucho, sino en mucho. cualquiera, intentar Sí. separar tu vida personal de la laboral, porque al final Total. uno tiene una vida y hay que Exacto. disfrutarla, Exacto. hay que disfrutarla también. Y luego otra pregunta, ¿qué te gustaría que se dijera a lo mejor de tu contribución a este sector aeroespacial dentro de 10, 15, 20 años? ¿O qué te gustaría, de qué forma te gustaría contribuir? Realmente lo que más, o sea, si por ejemplo ahora con esto sirve como referente a niñas o adolescentes que nos escuchen y que ven que Ujú. realmente puede haber presencia y que se puede hacer y que si les gusta que no dejen de hacerlo. Es sobre todo yo creo con el tema de la mujer. A mí me gusta personalmente como los retos y ahora estoy aquí, a lo mejor en un futuro me voy a otro sitio porque quiero otro reto personal o lo que sea, ¿no? Me gusta como resolver y estar así también como activa en ese sentido, pero sí que es verdad que diría que eso, que sobre todo que sea o sirva para que más mujeres lo puedan coger como algo que se puede hacer y que se atrevan a hacerlo. Pues muy importante. Muy importante y además te agradecemos mucho que hayas participado en el podcast porque ya con tu intervención estás contribuyendo a eso, estás contribuyendo a ser ejemplo y bueno, pues habiendo conocido tu trayectoria y habiendo conocido pues desde tus inicios hasta el trabajo tan chulo que tienes ahora, yo creo que has servido ya para ser referente y ya Y si alguien solo... tenía alguna duda, ¿por qué Eso no? A lo es. mejor le ha ayudado para decir, oye, pues esta es la mía, me voy a Exacto. lanzar a ello. Para terminar de decidirse. Mm. Y ya para terminar y dejarte ya libre, que de verdad que te agradecemos enormemente que nos hayas dedicado este ratito, ¿qué se siente al formar parte de una exposición como esta, Elche, una mirada de mujer? Pues la verdad que bastante orgullosa de que me contactaran y de sobre todo de estar ahí, porque es verdad que en la ciencia como tal, no, o sea, yo creo que tiene que haber más ejemplos también y seguro que muchísimas mujeres en Elche, pero muy orgullosa, muy contenta y muy agradecida de tener la oportunidad de, pues bueno, ser un poco, dar esa visibilidad a mujeres en la ingeniería y mujeres jóvenes, que seguro que hay también un montón. Y eso sí, muy contenta, la verdad. Pues muchísimas gracias, Sandra. De verdad, muy contentos nosotros de haberte tenido aquí en este episodio número 11 ya del podcast Elche, una mirada de mujer. Y de verdad que, bueno, esta es tu casa. Bienvenida a Radio Joven Digital siempre que quieras. Y nada, no te robamos ya más tiempo porque sabemos que estás muy ocupada. De ahí que reiteremos nuestro agradecimiento por este ratito que nos has dedicado y por lo bien que nos lo has contado todo. Marga, hemos disfrutado un montón, ¿eh? Muchísimo, hemos aprendido mucho, Vale. Hemos aunque aprendido al mucho, principio sí. nos ha chocado un Gracias. poco, pero la verdad es que nos ha gustado muchísimo. Ha sido fantástico. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Gracias a vosotros, chicos. Hasta Un luego. abrazo. Venga, Chao. Hasta luego. Chao, chao. Bueno, pues menudos dos ejemplos de mujeres hemos tenido hoy, desde, bueno, de ámbitos muy diferentes, pero Eso la es. verdad es que experiencias muy enriquecedoras y muy ejemplares para mucha gente. Eso es. Y nosotros, bueno, pues solo nos queda recordar, queridos oyentes, que la exposición Elche, una mirada de mujer se encuentra desde el 16 de junio en Torrellano. Como es itinerante, no sabemos si cuando escuches este podcast ya habrá cambiado de sitio, pero en cualquier caso, como tienes toda la información en elche.es, solo tienes que meterte y descubrir supuesto, dónde está. Sí, además en las redes sociales, pues También cada cambio de ubicación de esta exposición Elche, una mirada de mujer, bueno, pues allí pues nos lo indican, así que no hay excusa para visitarla. No, igual que tampoco hay excusa para no escucharnos, porque sabes que este programa lo tienes desde ya colgado en el iVoox, Spotify y YouTube de Radio Joven Digital y en el apartado de la Concejalía de Mujer de la web del Ayuntamiento de Elche.
Ahí sabes que tienes toda la info, además, sobre los servicios del área, como son Casa de la Dona, el SAIM y las vías de contacto. Compañera, ¿cuáles son? Bueno, pues lo decimos todos los meses, pero hay que seguir insistiendo. Por supuesto, recordarles ese correo de la Concejalía de Mujer, serviciosmujer@elche.es. También recordamos dónde se encuentra Casa de la Dona, uno de los principales servicios de esta concejalía. Se encuentra en la avenida Jubalcoy, número 37. Pues con toda esta info ya iba a decir sobre la mesa, pero no, en las ondas o en tu plataforma de audio favorita, solo nos queda despedirnos hasta el mes que viene. Hasta luego. Chao. Elche, una mirada de mujer. Elche, una mirada de mujer. El podcast de la Concejalía de Mujer. Excelentísimo Ayuntamiento de Elche.